En una pequeña ciudad que podría ser cualquier lugar, en una tranquila madrugada, un podcast local comenzaba a ganar notoriedad entre los oyentes. Se trataba de un espacio dedicado a contar historias de crimen, misterio y sucesos paranormales que habían marcado la historia del lugar. Los oyentes disfrutaban de los relatos bien investigados del host, quien había logrado construir una comunidad fiel de seguidores. Sin embargo, lo que nadie sabía era que ese podcast iba a convertirse en el escenario de una pesadilla aún mayor que cualquiera de las historias que relataba. El anfitrión del programa, Marcos Valdés, había sido elegido por su capacidad para narrar hechos con tal detalle que parecía que él mismo los había vivido, y sus descripciones eran tan precisas y vívidas que los oyentes sentían como si estuvieran ahí, en el centro de la acción. Sin embargo, lo que empezó como un proyecto de pasión y entretenimiento, se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro. Cada episodio, Marco narraba eventos espeluznantes, crímenes que habían sucedido en el pasado y casos sin resolver, todo con una aguda atención al detalle. A veces, hablaba sobre asesinatos misteriosos que nunca fueron resueltos o desapariciones que aún mantenían a la comunidad en vilo. En ocasiones, los relatos se volvían más personales, más cercanos a la gente de su propia ciudad. Su voz era profunda, controlada y casi hipnótica. El podcast había tomado vida propia en la ciudad, con cada episodio siendo un tema de conversación, no solo en las cafeterías y bares locales, sino en las casas, donde las familias se reunían alrededor de sus dispositivos para escuchar lo último de las narraciones de Marcos. Sin embargo, lo que comenzó a inquietar a sus oyentes fue la extraña sensación de que, a veces, las historias que contaba parecían estar demasiado relacionadas con la realidad. Algunas veces, las fechas de los crímenes mencionados por Marcos coincidían exactamente con sucesos que sucederían en un futuro muy cercano, como si su podcast estuviera prediciendo el destino. Esto, que en un principio se consideró una mera coincidencia, pronto comenzó a tomar un giro aterrador. Marcos no era consciente de la verdad detrás de sus relatos. Cada episodio se sentía como un nuevo capítulo en una historia interminable, pero el destino tenía otros planes. Su más reciente episodio estaba marcado por la narración de un asesinato aparentemente común, el tipo de historia que él solía relatar con frecuencia, pero con un detalle que cambiaría todo. Describió con precisión la forma en que una víctima sería atacada, incluso mencionó las calles por las que pasaría la persona y la hora exacta en que ocurriría el crimen. Los oyentes, en su mayoría, tomaron esto como parte de su narrativa macabra, pero hubo uno que no lo hizo. Un hombre, en las sombras, que se encontraba escuchando el podcast con una calma inquietante, escuchó cada palabra y vio en esas predicciones una guía. Al día siguiente, exactamente como Marcos había descrito, el crimen ocurrió. Los detalles fueron tan precisos que los detectives del caso quedaron perplejos. Nadie podía entender cómo un crimen podía desarrollarse exactamente como había sido narrado en el podcast, pero los indicios apuntaban a un solo lugar, las palabras de Marcos. La policía comenzó a recibir informes de personas extrañas que escuchaban el podcast en las inmediaciones de las escenas de crimen, personas que parecían conocer detalles exactos de las víctimas y de los eventos antes de que sucedieran. Mientras tanto, Marcos, ajeno a la gravedad de lo que estaba ocurriendo, continuaba grabando sus episodios como siempre, ajeno al caos que su voz había comenzado a desatar. A lo largo de los siguientes días, el patrón se repetía, el crimen que él relataba sucedía a las pocas horas, con una precisión aterradora. Nadie podía imaginar que el podcast, una simple historia de terror local, había tomado un giro oscuro y retorcido. Lo que sucedía era indescriptible. El asesino comenzaba a actuar como si estuviera siguiendo las instrucciones del mismo podcast. Era como si el crimen estuviera siendo premeditado a través de las palabras de Marcos, como si cada detalle narrado por él se convirtiera en una profecía. Las víctimas se elegían de acuerdo con las descripciones que él ofrecía, y los asesinatos se realizaban con el mismo modus operandi que él detallaba en su show. Los detectives comenzaron a vincular las muertes, pero no podían encontrar una conexión tangible. Los testimonios de los testigos decían lo mismo,
Todos escuchaban el podcast, y muchos mencionaban que algo no estaba bien con la forma en que los crímenes se alineaban con las historias narradas. Marcos, por su parte, no podía dejar de pensar en el extraño comportamiento de sus oyentes. Empezó a recibir mensajes extraños en sus redes sociales, mensajes de personas que le agradecían por sus consejos sobre cómo evitar que algo malo le sucediera o cómo enfrentar sus propios miedos. El contenido de estos mensajes comenzaba a ser cada vez más extraño y directo, como si estuvieran recibiendo instrucciones de él, pero él nunca había dicho nada de esa índole. En uno de los mensajes, un usuario anónimo escribió: «Gracias por decirme dónde encontrar a mi próxima víctima. Estoy listo para hacerlo». La sangre se le heló al leer esas palabras. Pensó que se trataba de una broma macabra, pero el escalofrío que sintió no lo pudo quitar de su mente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo más oscuro estaba ocurriendo. No era solo una coincidencia. El podcast, sus palabras, estaban influyendo en algo mucho más siniestro. Alguien estaba tomando sus relatos y llevándolos a la vida real. Marcos intentó alertar a las autoridades, pero fue demasiado tarde. El asesino ya estaba actuando, y su nombre, su rostro, se había convertido en un fantasma que rondaba la ciudad. La policía comenzaba a rastrear los patrones del crimen, pero se enfrentaban a un muro de incertidumbre. No sabían quién estaba detrás de esos asesinatos ni cómo podían detenerlo. Mientras tanto, la audiencia del podcast crecía, y los mensajes de apoyo seguían llegando a Marcos, sin que nadie entendiera lo que realmente estaba sucediendo. La tensión crecía día tras día. Las muertes continuaban y la gente se comenzaba a preguntar si el podcast de Marcos estaba maldito. Algunos decían que sus historias de terror habían tomado vida propia, y otros hablaban de la posibilidad de que algo sobrenatural estuviera detrás de todo. Mientras tanto, los crímenes se volvían cada vez más brutales, y las descripciones de las víctimas parecían sacadas directamente de las narraciones de Marcos. Marcos, finalmente, decidió dejar de grabar. Ya no podía vivir con el miedo de que sus palabras pudieran estar inspirando más muertes. Pero al hacerlo, la audiencia no se detuvo. Comenzaron a aparecer grabaciones piratas del podcast, y los asesinatos no cesaban. El asesino había aprendido a manipular el contenido, y ahora parecía estar dictando su propio guión. La historia de terror, que comenzó como un simple entretenimiento, se había convertido en una oscura realidad. ¿Hasta dónde llegaría el poder de las palabras? Ahora, te dejo con este pensamiento: ¿te atreverías a escuchar un relato que podría estar diseñado para convertirse en tu peor pesadilla? Si te ha gustado esta historia, asegúrate de darle un like, suscribirte al canal y dejar tu comentario sobre qué opinas de lo que acabas de escuchar. ¿Qué harías si te enteras que las historias que escuchas pueden hacerse realidad? Déjame saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.